fuera la alternativa que salve vidas, porque la mortalidad materna aún en el 2016 en el Ecuador no es abatida y está en un letargo, porque en muchos casos las unidades de salud están saturadas. Hay mucha más demanda que la oferta posible y que mucha de esa oferta en términos de calidad deja mucho que desear. Entonces, en el 2008 tuve esa oportunidad y para el 2009 se preparó esta nueva política, la nueva norma nacional, y en la que no tuve el éxito que quisiera, al considerar de que en la norma nacional se incluya todos los postulados que no solo desde los saberes ancestrales, sino desde los conocimientos de la obstetricia moderna, de la microbiología moderna, se consideran como pertinentes para que una atención de salud, una atención sanitaria, esté acorde no solo a las condiciones del saber científico, de los avances técnicos, sino de las tecnologías ancestrales que permiten que un parto acontezca en libertad, sin sufrimiento, aunque puede haber dolor, por supuesto, y de una manera respetuosa. Digo, no tuve el éxito en esa ocasión porque al 2008 en el Ecuador, 2009, todavía se consideraba que lo intercultural, que el parto vertical era para las indias, para las indígenas, que las mestizas, que las blancas, que las mujeres de ciudad estaban suficientemente claras en que un parto moderno es un parto hospitalario, que un parto seguro es un parto en la clínica, en el hospital, en una unidad de salud donde exista un especialista, y que lo que había que proponer y tener es una guía, cito, esa es la denominación que se le dio y que todavía, bueno, hubo algún cambio de términos, pero la denominación fue de guía del parto culturalmente adecuado, muy parecido a lo que existía en ese entonces, no sé si todavía en otros países como Perú. Entonces, esta guía fue para que mujeres indígenas, sobre todo para las mujeres del campo, puedan tener a su disposición, bajo la presión social que las organizaciones y el movimiento indígena tenían en el Ecuador, puedan tener una atención a medida de sus posibilidades. Como digo, en el resto de la norma se recogen algunos puntos, pero básicamente en el Ecuador al 2016 existe todavía una condición de restricción en términos de la atención obstétrica con respecto a derechos de mujeres, de bebés por nacer, de parejas, de parejos, de familias que desean un parto no interferido. Y si somos lo que pensamos, generalmente, ¿cómo están nuestros pensamientos enfocados? ¿Hacia dónde están enfocados? Están enfocados, ¿sí?, desde el ego, básicamente a los objetos, al mundo exterior, básicamente marcados por miedos, por recuerdos, por expectativas. Estos pensamientos, en la mayoría de casos de las personas modernas, urbanas, están atrapados y condicionados por esa matrix. Pero para muchos de nosotros existe algo que la Sagrada Hoja nos ha dicho, nos ha mostrado, nos ha enseñado, y es que al picharla, al acullicarla, al chacnarla, al hacerla parte de nosotros,
¿sí? Nos permite un tipo de actitud, un tipo de pensamiento más integrado con nuestro alrededor, más sintonizado con la realidad interdependiente de la que somos parte. Y en esa medida, los pensamientos se convierten en acción, porque en muchos casos, algo que sucede habitualmente en el mundo contemporáneo es que el pensamiento vuela en una dirección, el sentimiento está enfocado en otra, la palabra niega lo que el pensamiento y el sentimiento expresan y finalmente la acción es casi prácticamente una inmovilización, una inmovilidad, una no acción. Eso pasa mucho en el mundo contemporáneo, pasa mucho en academia, pasa mucho en las mujeres inclusive que he tenido la oportunidad de acompañar. Sus pensamientos de miedo, la sensación de vacío, el desconsuelo, ese sentimiento de orfandad, la palabra que expresa la mayoría de veces un sí consentidor que no convence a esta persona, y la acción es otra, la inmovilidad frente a un sistema sanitario que suprime movimiento, suprime instinto, suprime acción libre. Voy a pasar algunos aspectos para ir a la otra dimensión que quiero desarrollar, el de lo sagrado. Algo que no es habitual ni en academia, ni en la formación profesional, y que no es habitual tampoco en la relación cotidiana en el mundo urbano, es tomar atención o hacer de la relación humana un momento de encuentro sagrado. Hay un término en japonés que dice ichigo ichie, que se puede traducir algo así como un encuentro, un instante. El instante es algo irrepetible, y quienes hemos hecho el oficio de parteros y ya en mi caso hemos dejado de ser médicos, nos encontramos con que ese encuentro y ese instante irrepetible, en el caso de una mujer que está en labor, en el caso de una mujer que está por parir, y en el caso de un niño que está por nacer, es fundamental. ¿Cuánto de esos momentos únicos se vuelven una tortura? ¿Cuántos de esos instantes merecen no ser recordados? ¿Cuántos de esas experiencias han sido interferidas porque justamente no se ha considerado de que son instantes, momentos de lo sagrado? ¿Y cuántos de los que hemos tenido la posibilidad de asistir, acompañar esos partos, estamos preparados para hacer espacio a lo sagrado? No es una cuestión mental ni de buena intención, porque de buena intención está plagado el camino al infierno, ¿sí? El encuentro, la recreación y la posibilidad de generar en términos de intimidad, en términos de relación, en términos de amor, lo sagrado, es algo que tiene que ver con el ser, con lo que cada uno es, no con lo que cada uno aparenta, ni tampoco con lo que cada uno de nosotros puede añorar. En esa medida, la gestación y el parto tienen como origen un momento íntimo, esto de hacer el amor. Estoy convencido
que es hacer el amor. Y que ese encuentro de amor, al finalizar con un nacimiento de un ser que muchas veces no es recibido con amor, con el amor que le profesa una madre, con el amor que debería profesar las personas que le acompañan, esta ruptura, ¿sí?, muchas veces se ve favorecida porque el médico, la asistente obstétrica, etcétera, la institución, no dan espacio y no cultivan el espacio suficiente de lo sagrado. Y la casa es el mejor espacio para que lo sagrado propio sea recreado, expresado en ese momento de parto y de nacimiento. Es importante de considerar de que si el parto no es solo un hecho fisiológico y que la fisiología también es ayudada con momentos y experiencias de amor, podríamos entender claramente que los elementos que favorezcan prácticos como la planta, la sagrada hoja, como la actitud de dar cabida a eso. Yo recuerdo aquí cómo en algunas de las experiencias sentado, solo acompañando, pichando la hoja de coca, brindándola a los participantes, muchos de ellos en el Ecuador no es habitual, así que a veces preguntan primero qué es y yo les digo que esto no mata, pero que tengan fe en que lo que les doy, que estoy consumiendo no entro en detalles y no he entrado en detalles cuando asisto a un parto, no me pongo en la discutidera ni en la explicación ni nada de esto que no creo, mucho menos en una labor de parto. Comparto lo que sé y comparto desde lo que soy. Entonces, en esa medida, el compartir la hoja de coca ha sido, bueno, y no solo la hoja de coca, en algunos casos una marihuana ha ayudado muchísimo, ¿sí? Y no creo que tampoco tenga que ser estigmatizada, ¿sí? Porque hay un momento de relajación, la salida del bebé es un momento en donde la mujer, más que contraída y miedosa, tiene que estar tranquila, relajada y en la posibilidad de desprender, de dejar desprender. Entonces, acompañar y asistir partos en casa tiene que ver, o ha tenido que ver muchísimo con entender que la fisiología de la calma hace la diferencia frente a una fisiología del terror, del miedo. Y quienes han estudiado desde el punto de vista químico, bioquímico, saben muy bien que una cosa somos los seres humanos con miedo y otra muy distinta en paz. Que en unos casos con miedo la mujer puede tener la opción de salir corriendo, lástima que muchas no pueden o no tienen esa voluntad, algunas Sacha Warmis en Quito inclusive han tenido ese coraje, ¿sí?, de salir, de huir del centro de salud, o de enfrentar. Cuando el ser humano o cualquier mamífero tiene miedo, enfrenta, puede ser una gran guerrera y enfrentar y parar el destino manifiesto de un servicio que le deja solo para obedecer. O, como hace la sagrada hoja de coca, permitir frente al miedo el poder compartir y hacer comunidad. Porque quien acompaña está para servir, está para acolitar, más que para imponer o establecer un protocolo a priori, está para ser esa persona que acolita. Entonces, la hoja de coca, en el caso de las labores de parto, ha sido un excelente tónico, ya lo saben, ya lo han dicho. Ha sido además un excelente alimento, porque tome en cuenta que una mujer en labor de parto tiene hambre, tiene sed. Las necesidades biológicas se exacerban muchas veces. Y ante esa hambre y esa sed, la hoja de coca es una maravillosa ayuda, porque además
sí, no solo está a la mano dentro de ese espacio ritual de lo sagrado, sino también porque permite, ¿sí?, rápidamente ingresar calorías. Y el calcio y el magnesio, aunque no se ha probado que la preeclampsia esté directamente asociada con esta deficiencia de estos dos minerales, sin embargo, tampoco se ha descartado totalmente. Así que en muchos casos, este calcio, estos minerales, calcio y magnesio sobre todo, y manganeso, de la hoja de coca, podrían estar, habría que ya investigarlos. Y finalmente, la hoja de coca ha sido un gran entonador vibracional, una posibilidad de hacer comunidad y hacer familia, y eso es importante. Además, como lo mencionó también John, de poder bailar, de poder cantar en familia. Gracias. Voy a presentar con mucho honor a Baldomero Cáceres, gran luchador, acullicador de hoja de coca, para que él sea el moderador de esta mesa. Baldomero, psicólogo social. Buenas tardes, bienvenidos los participantes del foro. Soy psicólogo social, en realidad me toca un poco presentar la problemática. Yo creo que hay dos lingüistas que han contribuido a que precavemos la propaganda y la publicidad. Uno de ellos es un lingüista Hayakawa, en lenguaje, en el pensamiento de la acción. Y el otro es Noam Chomsky, que ha hecho un análisis de las estrategias del poder. Y él menciona que entre las estrategias del poder está, primero, distraer de lo esencial; segundo, crear un problema públicamente a través de las comunicaciones; frente a ese problema creado, ofrecer una aparente solución que el público va a respaldar. Y son 10 pasos que utiliza la estrategia, utilizando la ignorancia, la emotividad y fomentando finalmente la autoculpa. Personalmente creo que es el caso de las drogas. Se creó el problema, se popularizó el problema, se ofreció una solución, la prohibición, se dijo que gradualmente se llegaría, que siempre hay que mantener la esperanza, se contagia de toda la emotividad que se pueda y finalmente se provoca la autoculpa. ¿Por qué? Porque en términos de la ley, el adicto no se atreve a salir a dar cara porque de por sí le quita derechos de reconocerse como tal. Creo que en el lenguaje diario el sistema se ha hecho presente en la forma de hablar, incluso entre nosotros mismos. Hablamos de farmacodependencia, hablamos de adicción, términos que son parte de un universo construido por la psiquiatría formal desde su inicio, razón de la condena de la hoja de coca concretamente, de la cual he hecho yo la historia, demostrando que es un prejuicio de un psiquiatra, Kraepelin, que a la distancia dijo que el coqueo andino era una intoxicación crónica, y eso se convirtió prácticamente en un principio de la Convención de La Haya de 1912, y es el principio, por último, de la Convención vigente del 61, incluso en el Perú, donde al coqueo andino se le considera drogadicción. Yo digo que es todo un universo mental que aparentemente los medios refuerzan utilizando los términos, drogadicto, ¿no? Se recala, hubo un delincuente, tenía marihuana en el bolsillo, todas las formas de estigmatizar para que no entre en el debate público como debe ser, vale decir, planteando que existen plantas y existen sustancias extraídas de las plantas, que las plantas tienen una larga tradición, que es el caso de la hoja de coca, que la marihuana. Las dos han sido siempre plantas medicinales. Cuando se habla ahora de marihuana medicinal, se está retomando la categoría en que estaban en el siglo XIX, cuando todavía la psiquiatría no existía. Ese es un poco un planteamiento. Yo comprendo que la hoja de coca está contaminada en el mundo público por este contexto del delito, de lo negativo, de la adicción, y librarla ha sido una larga tarea, incluso en el Perú. En el principio, hace 40 años, la coca solamente era la toxicomanía más extendida en el Perú, y ahora, sin embargo, la hoja de coca ha sido reconocida como medicina, incluso por el propio Instituto de Cultura. ¿En qué medida los medios de comunicación pueden colaborar en esfumar esta
enfermedad fantasmagórica que está creada por la ley y enfrentar el hecho que el sistema nervioso necesita reguladoras y que esas son plantas naturalmente y que eso, hasta qué punto puede esto hacerse presente en los medios con suficiente claridad para que el público distinga que lo otro es una construcción terrorista y que esto es un nuevo mundo en el cual se ofrecen las plantas. Un poco lo que ellas plantear, pero a ustedes es que les toca hablar porque ustedes son los comunicadores. Primero les cedería a ustedes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Manuel Sá, soy el gerente del diario El Nuevo Liberal de Popayán y pues muy agradecido de haber recibido esta invitación. Un poco asustado, no es mi tema, lo reconozco, pero pues hacemos un esfuerzo. He estado en las últimas semanas leyendo bastante del tema y vamos a tratar de no meter las patas tanto. Pues, ¿qué puedo decir? La posición editorial de nuestro medio de comunicación es, una cosa es la mata de coca y otra cosa es la cocaína. Eso lo tenemos clarísimo. También tenemos claro pues, que las plantas en general, esto es un poquito, digamos, para ustedes probablemente un poco simple, pero pues debo explicar la posición editorial del diario. Las plantas no le hacen daño a la gente, ninguna planta le hace daño a la gente, ningún animal le hace daño a la gente, sino el uso que nosotros le demos. La posición del diario también es, y bueno, mientras yo esté al frente, es en torno a la legalización controlada del consumo de sustancias alucinógenas, en el entendido de que eso es una libertad de las personas y las personas tendrán que decidir, igual que cuando uno decide tomarse un aguardiente o un whisky, por supuesto si me los tomo todos los días y me los tomo muchos me vuelvo un alcohólico y pues por supuesto va a tener problemas pues con el resto de la gente que me rodea. Pero en el momento en que uno, digamos, un ser humano toma la decisión de consumir una sustancia y lo hace libremente sin causarle problemas al resto de la sociedad, pues nuestra posición es esa. Sin embargo, y también quiero hacer una claridad, y mientras el tráfico de drogas en Colombia sea un delito, el diario así lo va a tratar, porque, pues primero que todo, tenemos un compromiso profundo desde nuestra fundación con la institucionalidad y con, pues por supuesto, la Constitución y las leyes de Colombia. Por supuesto, no me parece, digamos, adecuado, ¿me repite su nombre, profesor? Como decía el profesor Baldomero, pues la estigmatización del drogadicto. Nosotros creemos que el consumidor es una víctima de este paseo cuando se vuelve, digamos, adicto, ¿sí? Porque pues el que es consumidor no adicto, pues no, digamos, no es una víctima y así lo consideramos, pero aquella persona que se vuelve adicto, como se vuelve adicto una persona al alcohol, pues empieza a ser una víctima y lo que necesita pues es un tratamiento de salud pública y no un tratamiento pues policivo ni judicial. Pues ese es más o menos el tratamiento que nosotros le damos a las noticias referentes al tema de los consumos de pues, sustancias de uso ilícito. No sé, pues, Juan Camilo, pues no sé cuál es la posición de tu medio de comunicación. Mi nombre es Juan Camilo Maldonado, yo vengo de Bogotá, soy director de Vice Colombia y Pacifista. Es un medio relativamente nuevo en Colombia, llevamos 3 años. En el mundo, Vice fue fundado en Canadá y ahorita estamos en 35 ciudades.
y nos dedicamos especialmente a hablar sobre temas que le importan a la población joven, los que llaman millennials, el marketing, 18 a 35 años y hasta los 90 años, dependiendo de cuán subversiva tienen la cabeza. Entonces yo creo que aquí millennials hay casi que la mayoría, si no todos. Yo rápidamente, pues la exposición y la respuesta a cómo nos estamos planteando nosotros desde una agenda de periodismo joven para los jóvenes y para las mentes jóvenes, la traje en esta presentación que hice rápidamente luego de ver una presentación por la mañana en donde había muchas fotos muy bonitas y me pareció que era bonito también mostrar fotos. En el texto que pasé para las memorias, la titulé La redención de Sísifo. Es un nombre al que a mí me gustaría incluso llamar en algún momento un proyecto que tenga que ver con comunicación sobre drogas y sobre revisión a la prohibición que ha reinado estos 40 años, pero parece que a nadie, cuando digo proyecto Sísifo, a todo el mundo les suena rarísimo, entonces parece que no es tan sexy. Pasemos, porque para mí esta imagen representa el estado actual de nuestra cabeza y de nuestro análisis de lo que han sido 40 años de prohibición. 40 años de prohibición que, como bien lo contaba el profesor Baldomero, ha sido construido en función de una esperanza, y es que en algún momento podemos erradicar la droga, un mundo libre de drogas. Y todos los años y todas las décadas, desde 1961 con la Convención, hemos estado haciéndole una guerra absolutamente interminable, pero absolutamente inlograble, o por lo menos no hasta ahora, como Sísifo, subiendo todos los días esa piedra que cuando ya cree que va a subir a la punta de la montaña, vuelve y baja la piedra y vuelve y comienza. Haciendo investigación sobre este tema, me crucé con un ensayo de Albert Camus que precisamente reflexiona sobre el mito de Sísifo y sobre la condena de Sísifo. Y Camus decía que quizás la más grande tragedia que tenía Sísifo era que no solo estaba condenado a acometer ininterrumpidamente esa tarea, sino que además era consciente de que nunca lo iba a lograr, y ahí estaba la condena. Y la diferencia entonces que me pregunto yo es, ¿qué tipo de Sísifo queremos ser? Un Sísifo que es consciente que su tarea no está funcionando, que la finalidad de su tarea es realmente irrealizable, y parar, coger la piedra, analizarla y hacer conciencia y transformar esa conciencia y transformar la tarea. O vamos a seguir ininterrumpidamente subiendo esa piedra y viéndola caer por los siglos de los siglos. Amén. El gran llamado nuestro, si quieres pasa, el gran llamado nuestro es hacer conciencia, es a despertar una conciencia de dónde venimos, por qué la prohibición se ha construido como se ha construido, de qué forma se han ido construyendo ciertos lenguajes, ciertos tabús, ciertos esquemas de lo debido y lo indebido, de lo que se calla y lo que se dice. Cuán grande es la desconexión entre una planta de poder, una planta sagrada, con unos contextos milenarios, unos contextos territoriales, unos contextos rituales, unos contextos botánicos, etc. Y luego una experiencia de placer sublime y supremo, que es meterse un pase de cocaína por la nariz. Una experiencia tan fuerte y tan intensa como un orgasmo, y que por un minutico o 2 minuticos nos conectan con un ser y luego nos exilian de nuevo al mundo de los vivos y el mundo terrenal, y nos condena a vivir una profunda ansiedad, que es finalmente la ansiedad que produce la cocaína. Yo tengo una duda y voy a hacer una encuesta rápida que tengo ahí. Del auditorio, ¿cuántos han consumido cocaína? Ok, 8 personas de 60 expertos en coca. ¿Y quiénes la consumen hoy? ¿Quiénes la han consumido en el último año? Clorhidrato de cocaína, sí. 4, 5 pícaros.
Esta noche nos vemos, no mentiras. No, lo pregunto y tenía esa duda, esa gran curiosidad desde que llegué ayer, porque yo empecé a hacer periodismo en el diario El Espectador y me empecé a interesar muchísimo por entender cómo era la guerra contra las drogas. En ese momento yo no consumía cocaína, nunca la había probado. Llegué a mis 29 años sin probar la cocaína y después de hacer muchos informes y revisar mucho cómo todos los indicadores lo que demostraban es que aquí lo que había era un ejercicio sisífico, un ejercicio de constante intentar invertir recursos en una guerra que por alguna extraña razón no llegaba a su fin. Finalmente tomé la decisión de meterme un pase, porque quería entenderlo, quería probar la cocaína y quería entender por qué es que esa sustancia nos tenía todos en jaque. No voy a promover que nadie meta cocaína y no se lo recomiendo, en ningún momento se lo recomendaría, pero la experiencia de probar la cocaína y la experiencia de haber pasado por diferentes fases como consumidor de cocaína, porque tuve diferentes fases. La cocaína es, yo creo que por esa misma calidad y como cualidad de llevarte a un estado altísimo de placer muy rápido, muy fácil y luego soltarte, te genera como esa ansiedad de siempre volver y es muy fácil durante los primeros meses o incluso durante el primer año de consumo caer en esa trampa fácil de llegar a sentir esa totalidad expeditamente y no desde un lugar muchísimo más enraizado, muchísimo más profundo. Sin embargo, tuve que pasar por ahí para empezar a entender la mente de los consumidores que a diario le piden cocaína al sistema. Tuve que además pasar por ahí para entender las ansiedades que genera y las desconexiones que genera y entender al final que si metemos cocaína es porque también somos unos desposeídos del espíritu y estamos absolutamente desconectados en esa enorme crisis espiritual que ahorita nos acomete en el mundo. Y de nuevo todo esto para decirles que nuestra agenda empieza desde ahí, desde entender y ponernos en los pies de cada sujeto que tiene que ver con este enorme mundo y esta enorme cadena de producción y de conexión mística, ya sea express, vía el pase de coca, o ya sea profunda, lenta y enraizada, como es el trabajo con la hoja de coca. Tuve que ponerme en los pies del consumidor, tuve que convertirme, yo no lo promuevo, a mí me pasó, entender la experiencia del consumidor como consumidor. Tuve que descubrir que no todo el que mete cocaína se vuelve adicto a la cocaína. Entonces de pronto verme al espejo y decir, miércoles, yo sobreviví a la cocaína. Después de 4 años, soy una persona que se mete un pase una vez cada bastante tiempo. No la necesito, tengo una experiencia espiritual fuerte. ¿Por qué? ¿Acaso no todos los consumidores de cocaína teníamos que terminar en el Bronx, en Bogotá o en uno de los consultorios de algunos de ustedes rehabilitándonos de la adicción? El sujeto consumidor se me volvió mucho más complejo y la pregunta por el sujeto consumidor también se me volvió mucho más complejo y en eso me encontré con algunas personas que están en este auditorio que están empezando a descubrir que no hay un adicto a punto de morirse o un no consumidor, sino que hay una gama de tipos de consumidores que la ciencia ni social, ni médica, ni en ningún lado se está preguntando al respecto. Quería pasarles estas fotos son de un maestro mío periodístico que se llama Carlos Villalón. Carlos Villalón es un periodista chileno, es un fotoperiodista chileno. Él lleva 12 años trabajando la coca, observando la coca y observando la coca como queremos observarla en Vice y en Pacifista, observándola sin juicio, observándola como testigo mudo, absolutamente abierto los ojos para entender todas las dimensiones, relatos, contradicciones, problemas, desafíos que ocurren en todos los lugares de la cadena, desde la planta sagrada hasta la recuperación del adicto, pasando por la prohibición. Él está a punto de sacar un libro que se llama Coca, la guerra perdida. Lleva 2 años intentando sacarlo y no lo ha logrado porque
una razón esto sigue sin ser sexy para el mercado, es muy extraño, ¿no? Y ahí yo creo que también muestra mucho la desconexión. El mercado es buenísimo para meterse la cocaína, pero es más difícil para promover relatos y espacios de reflexión y de transformación de conciencia en torno a la coca. Los raspachines en las zonas, fíjense que pasamos de la parte ritual, aquí tenemos a Carlos metido en un circuito de traficantes ya pesando la cocaína refinada, el clorhidrato de cocaína para salir. Bueno, eso es una teta, como ven ahí arriba, y al lado una rayita, ¿no? Es ya puro placer, ¿no? La cocaína pura. Luego se va él hacia el otro lado, hacia Estados Unidos, a ver a los adictos a estas mezclas, que son mezclas entre cocaína y heroína. Y bueno, digamos, de nuevo, para mí traer a Carlos Villalón acá es porque Carlos Villalón nos propone una forma de mirar, una forma de ir, acercarnos a la realidad sin prejuicios y entender quiénes están detrás de toda esa historia, qué sueños tienen, qué dificultades tienen, cuál es la experiencia humana detrás de cada uno de los momentos en los que viaja la coca, de ser planta sagrada a convertirse en cocaína. Nuestra agenda rápidamente. Queremos acabar con el doble discurso. Me ha pasado un par de veces que he estado en fiestas con periodistas y nos metemos un pase de coca o los veo meterse un pase de coca y al otro día prendo el televisor y prendo el noticiero y los veo muy folladamente con su corbatica dando el parte noticioso de las cuántos kilos de cocaína incautados en tal lado o cuántos cultivos erradicados forzosamente. Y yo me pregunto, si no hay un divorcio, si no hay una escisión mental, si no hay una bipolaridad, si no hay una esquizofrenia en la forma en la que estamos hablando de droga, en la forma en la que estamos hablando de consumo en los medios de comunicación desde las salas de redacción. Si quieres, voy a terminar con esta primera esencia y después ya, porque el resto está todo en el texto que les van a pasar. Creo que hay que volver al origen, tenemos que volver, y aquí es muy importante esto que está pasando, darse cuenta que yo soy el único periodista permanente. Soy el único periodista en la sala estos 2 días, da cuenta del enorme salto que hay que dar y que todavía no se ha dado entre la comunidad académica, entre el activismo, entre el empresariado, entre los formuladores de política pública y los comunicadores sociales que tenemos la responsabilidad de contar estas historias. Creo que hay que trabajar muchísimo en que ustedes vayan a los medios, en que nosotros vayamos a estas redes y que se empiecen a construir permanentemente una serie de informaciones sobre lo que ustedes producen, el conocimiento que ustedes producen. Ese conocimiento está desperdigado y eso arranca volviendo a la raíz. Creo que hay que volver a construir relatos y en eso el poder de las historias es muy importante. Tenemos que ser capaces de encontrar las grandes historias que vuelvan a contar desde el aquí y el ahora una historia contemporánea de la coca, una historia contemporánea del consumo de cocaína, de la producción de cocaína. Si no hacemos la radiografía, en el presente, muy difícilmente vamos a poder seguir articulando una discusión que permita una transformación en política pública y otro tipo de dimensiones. El segundo eje de nuestra política es hacer una evaluación de la prohibición. Creo que es importante volver a buscar lenguajes para saber exactamente por qué es que lo prohibimos y cuáles han sido los costos de esa prohibición y cuáles han sido las ganancias y quizás una muy importante, ¿quién se ha beneficiado económicamente? Ese tipo de preguntas a las cuales yo los invito a que me den más preguntas en estos ejes son importantísimas a la hora de construir una nueva agenda sobre las drogas. Tercero, derrumbar el tabú, como les decía. O sea, es hora de que dejemos el doble discurso, ¿sí? Quien fuma marihuana, hable de la marihuana. Y hable de la marihuana no de forma apologética, hable de la marihuana en forma pedagógica, cómo autocuidarse, cuáles son los riesgos de consumir marihuana cuando se comienza desde chicos. Ya sabemos por miles y miles de estudios que 1 de cada 10 adolescentes que consumen marihuana desarrolla ataques psicóticos. Entonces, conozcamos eso. Pero también integrémonos nosotros, seamos seres íntegros,
Si yo de vez en cuando consumo cocaína, ¿por qué me voy a esconder detrás del traje de quien no consumo? Más bien me meto desde el traje de quien soy y desde donde soy también empiezo a hacerme preguntas de por qué una persona como yo existe. ¿Por qué una persona como yo existe? Y al mismo tiempo, ¿por qué una persona como un habitante de calle que es adicto crónico al bazuco también existe? ¿Qué contextos hay ahí? ¿Qué variables afectan el que surja un sujeto como yo y un sujeto como él? Cuarto, tenemos que periodísticamente, digamos, nosotros nos estamos haciendo esa pregunta desde periodismo, pero yo siento que desde el ámbito de política pública y desde las ciencias y la investigación, no se está haciendo suficiente investigación en entender las tipologías de los consumidores. ¿Por qué hay distintos tipos de consumidores? ¿Por qué la droga afecta a las personas de manera disímil? ¿Y qué afecta, y qué genera, y cómo logramos cada vez más un mundo donde haya usuarios no problemáticos de drogas, quienes quieran que las quieran usar, y reducimos el número de usuarios problemáticos? De nuevo, esto no es apología, pero la droga va a estar, y la necesidad va a estar siempre. Por último, creo que los medios, o por lo menos desde mi medio, nos estamos preparando para invitarlos a todos ustedes a conversar, a abrir un espacio y generar foros sobre alternativas a un futuro en donde no tengamos que seguirnos repitiendo en una tarea sisífica que no está llevando a ningún lugar y que por el otro lado tiene las cárceles llenas de personas, tiene a los cultivadores sin ninguna alternativa, tiene a los consumidores que toman la decisión de consumir accediendo a drogas de dudosísima calidad, en donde además de creer que se están metiendo clorhidrato de cocaína, están metiendo levamisol y cuantas otras porquerías que le meten. Tenemos una condición muy difícil de parte del consumidor, muy difícil de parte del productor, y todo está partiendo de no observar la realidad detenidamente y humanamente y confiando en el poder de las grandes historias. Muchas gracias. Me alegro que esté clara la distinción entre la hoja de coca y lo que es la cocaína, la coca con toda. Sin embargo, personalmente quiero rescatar un poco a la cocaína en el sentido siguiente. Hace muchos años en Lima había una revista humorística que se llamaba El Idiota Ilustrado, y siempre lo cuento, apareció una carátula, decía: Baldomero Cáceres declara, mi mamá de chico me daba cocaína. Mi madre vivía. Y llegué a casa y me dice: ¿cómo vas a haber dicho eso? Hace 50 años había pastillas de mentol, cocaína y bórax que eran simplemente para el dolor de garganta. Porque la sustancia de por sí podría ser manejada por la farmacéutica regional, ¿no? Como lo fue antaño, porque estaba presente en Park Davis, estaba presente en Merck. Podría haber una que aprovechara la cocaína y los otros componentes de la coca. La satanización yo a la cocaína la he probado, lo he declarado, y no le he tenido simpatía desde el inicio porque su gran propagandista fue Sigmund Freud, que fue un cuentista en cocaína, que en realidad lo que escribió fue por cocaína, ¿no? Pero lo que quisiera es distinguir que la hoja de coca sí, y lo otro hay que verlo, de qué se trata, ¿no es verdad? Porque la estigmatización de la cocaína fue previa a la de la coca, ni siquiera se argumentó. Se incluyó en la Convención de La Haya de 1912 y de ahí quedó, pero seguía usándose en los altos niveles sociales, ¿no, verdad? En la Alemania nazi parece que eran muy aficionados a la cocaína también, y hasta la Casa Blanca, si recordamos alguna anécdota de Bill Clinton con una niña, también apareció la cocaína en la Casa Blanca, ¿no? Entonces un poco les recomendaría a todos un documental en YouTube que se llama La Ley Seca en Estados Unidos. Dura 3 horas, capítulos de media hora, y van mostrando cómo en plena prohibición se tomaba whisky en la Casa Blanca, ¿no, verdad? Y es que en el fondo, cuando estamos hablando de esta dualidad de comportamiento, yo hago, pero digo otra cosa, nos estamos refiriendo a un fenómeno moral que es la hipocresía, ¿no? Una hipocresía que existe en mi patria, no lo niego. Hace poco, yo me alegro mucho, como dicen, salió del closet un congresista, pero no hay ningún congresista que salga del closet en el uso de cocaína cuando sabemos que también es una práctica de altos niveles políticos. Entonces, un fenómeno moral en el fondo de toda esta discusión. Y después un problema de confrontación con Estados Unidos, que tiene una política de presión y nosotros sufrimos las consecuencias, ¿no? No sé si este rescate de
sustancia misma como posibilidades de utilización farmacéutica, convendría incluso para precisar de que no es la enemiga la cocaína, sino la enemiga es la prohibición, porque es la prohibición la que ha creado esa hipocresía y ha creado lo que digo. No sé qué comentario, lo doy como mi comentario para su vez que ustedes sumen los suyos, ¿no? Ok, pues digamos, en el tema de la prohibición, nosotros, o yo personalmente valoro mucho el modelo que ha ido recorriendo Uruguay de ir levantando la prohibición sobre la... entendiendo también digamos, la sociedad se va a ver en un mundo que no conoce, que para la sociedad moderna es muy difícil dar un salto pues digamos, de 180 grados, dar un giro de 180 sin medir las consecuencias que esto podría tener. Incluso quiero confesarles, ayer en horas de la tarde, noche, tuvimos una discusión profunda con un grupo de amigos sobre este tema, esencialmente referido al departamento del Cauca, porque nuestro gran problema hoy en el departamento, pues por supuesto, para los que no son de aquí o no lo conocen, pues es la violencia, y la violencia que se genera por pues digamos, por los asuntos de, digamos, de las dos cosas prohibidas que hay en el Cauca, que son la minería ilegal y el cultivo de marihuana y de coca. Y por supuesto, pues uno se sienta a hacer elucubraciones de cómo sería el Cauca si se legalizara de la noche a la mañana, y entonces pues tenemos que sentarnos a mirar qué pasaría con el Cauca si fuera solo el Cauca, o qué pasaría con Colombia si fuera Colombia quien toma esa decisión política, porque en el fondo es una decisión política, de la legalización de la droga fuerte, pues digamos la coca comparada con la marihuana, y pues, digamos, esa es la forma tradicional como se ha manejado, digamos, pues digamos, niveles de fortaleza o pues, digamos, de efectos de cada una de las sustancias alucinógenas. Y pues digamos, la discusión fue bastante larga, terminamos tipo 11 de la noche sin llegar a muchos acuerdos, porque todo esto son construcciones en el fondo académicas, intelectuales, de un grupo de personas que tienen la inquietud de cómo hacerlo, pero pues ninguno de nosotros ha visto cómo es un país, digamos, que tenga consumidores y donde esté absolutamente permitido el consumo de la cocaína. Entonces, ese es un camino que tendremos que ir caminando en la medida en que se va, digamos, la sociedad sincerando, porque estoy de acuerdo con el cuento de la doble moral, que no funciona igual, o sea, que funciona igual para todo, incluso pues para las drogas lícitas como el alcohol, ¿sí? Porque, pues digamos, ahí también hay un tema de doble moral. Uno tiene que ir caminando hacia allá, y ese es el camino al que nosotros apostamos. Y pues digamos, insisto, valoramos mucho la experiencia de Uruguay, porque al parecer, digamos, el camino está dando resultados. No, digamos, el tiempo es corto todavía, pero al parecer el camino está dando resultados. Entonces, es probable que el camino que tengan que recorrer nuestras sociedades vaya por ahí, por un consumo con ciertas limitaciones, pues por supuesto, como tenemos hoy el del alcohol, pues los niños no pueden tomar alcohol, los adolescentes no pueden tomar alcohol, pero los adultos, pues el que se quiera tomar la botella entera es problema de él, y él responde, y hacia ese camino pues tendríamos que ir viendo la forma, pues cómo lo logramos.
El otro problema nuestro es, digamos, las mafias incrustadas en Colombia por esos temas, por esos dos temas. Porque por supuesto, aquí voy a hablar ya no como director del periódico, sino mi pensamiento. Los principales enemigos de la legalización no son los ciudadanos comunes y corrientes, aunque pues por supuesto ahí también hay algunos, pero sí por supuesto son los narcotraficantes, porque al otro día de que el negocio se legaliza, el negocio se acaba, ¿sí? El negocio se vuelve un negocio de campesinos, probablemente como vender yuca o como vender papa o como vender o el tabaco, que es un cultivo también, pues digamos, podría uno considerarlo similar, o el anís para o bueno, los otros productos para hacer alcohol, etcétera, ¿sí? La caña de azúcar, etcétera. Y de fondo, pues es un negocio pues totalmente distinto. Entonces, ¿cómo va a ser la transición ahí? Porque estas personas no van a ceder fácilmente ese negocio y no lo van a querer ceder. Y hemos visto que son capaces pues de todo tipo de violencias y de todo tipo de extorsiones, ¿sí? Por las buenas y por las malas extorsiones, o me recibes este billete o te meto un tiro, escoge. ¿Sí? Entonces esas son las cosas en las cuales nuestra sociedad pues va a tener que ir dando un camino, y yo tengo la percepción de que el próximo año para el Cauca va a ser muy complejo con eso, porque si bien es cierto, yo espero que al final de este año tengamos proceso de paz terminado, no tengo claro que al final de este año el problema del narcotráfico, que es muchísimo más importante en el Cauca hoy en día, que, bueno, el de la corrupción política, pero eso es otro cuento, el problema del narcotráfico lo vamos a solucionar con facilidad, ¿sí? Ese es... Nos han advertido que estamos en el tiempo, de modo que puede cerrar con un comentario breve. Ok. Bueno, no, yo solo, sí, para cerrar con más preguntas, inquietudes, por un lado, decir que en realidad yo no estoy diciendo que satanicemos la cocaína, porque mi experiencia como consumidor de cocaína es que la cocaína es satán, es realmente diabólica. Y muchos se quedan ahí por eso, es realmente una cosa muy compleja. Y eso a mí me genera una gran pregunta. Creo que sí hay necesidad de empezar a discutir escenarios de regulación, ¿sí? De regulación de algún tipo. Transformed Drug Policy Foundation en Inglaterra ha generado muchos papers muy interesantes de cómo podemos empezar a pensar en un modelo de regulación de la cocaína. Un modelo de regulación que además es muy inspirador en el marco de este foro, porque buena parte de los insumos de Transformed Drug Policy Foundation lo que plantea es que los escenarios de regulación del consumo de cocaína deberían tener un grandísimo componente de sustancias a base de coca, que estén ofertadas a los consumidores de forma alternativa a la simple cocaína. Eso sin hablar de pronto generar cocaína que tenga niveles mucho más bajos de cocaína y sean mucho más dosificadas para cada persona. Ahora, preguntas que yo me quedo haciendo y que me sigo haciendo mucho. Primero eso, ¿cómo hablamos de regulación de una droga tan altamente adictiva y tan altamente perturbadora? Porque en realidad lo es y genera mucha dependencia y genera muchas perturbaciones en la rutina de las personas. A mí me da susto. Creo que es algo que hay que hablar, pero me da miedo hablarlo. Pero creo que hay que abrirlo para discusión. Segundo, ¿cómo hablamos de escenarios de regulación en estados tan débiles, tan porosos, con tantas zonas marrones, como decía O'Donnell, ¿no? ¿Cómo hablamos de regulación cuando no podemos ni siquiera controlar el tráfico de oro y la producción de oro en Colombia? ¿Cómo vamos a hacer entonces para controlar la droga legal? Creo que el modelo de cannabis medicinal que apenas arranca en Colombia va a ser un gran estudio de caso de ver cómo hace un estado tan mediocre como el colombiano para lidiar con un mercado legal al lado de un mercado ilegal, que además tienen los cultivos uno al lado del otro. Hay que ver cómo va a pasar eso. Tercero, pues esta discusión de la regulación es una discusión que tiene que pasar también por la diplomacia y que no lo hemos visto mucho, ¿sí? Y la gente que ha estado cerquita al tema de un gas, pues ya nos contará por qué es que es tan difícil plantear el tema de un mercado regulado en un escenario internacional como un gas,
y en un espacio como Estados Unidos, que finalmente mientras Estados Unidos y Europa no hablen de regular el mercado de la cocaína, pues nosotros estamos sobados. Y finalmente, pues el poder mafioso, ¿no? ¿Qué pasa si yo en algún momento dado, cuando ATS lanzó la campaña de coca regulada, paz garantizada, que nos va a presentar ahora, yo dije, sí, tienen toda la razón, de nada sirve ahorita firmar la paz si sigue existiendo el mercado ilegal de la cocaína que nos ha generado los muertos que nos ha generado durante 30, 40 años. Pero luego me pregunté, miércoles, listo, legalicemos la droga, pero si es que los mafiosos ya están haciendo más plata con el oro. Este país ya es mafioso per se, esto no importa simplemente de cuál commodity, de cuál mercancía está prohibida. Entonces, de nuevo, son preguntas que a uno le quedan, pero creo que lo más importante es que como medios tenemos que abrir la agenda y hablar duro y sin complejos acerca de todos estos temas que han afectado 50 años de historia del país. Muchas gracias, Alonso, por su colaboración. Y el tiempo es de un gran creador, vendrá ahí la solución. Vamos a darle la palabra a Felipe Cuervo, Dirección de Acción Técnica Social Colombia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la invitación. Primero que todo, pues para los que no saben quiénes somos ni por qué estamos acá, Acción Técnica Social es una organización que lleva pues mucho tiempo trabajando en torno al desarrollo de nuevos enfoques, nuevas políticas, nuevas formas de entender la cuestión del consumo de psicoactivos, buscando un diálogo continuo con diferentes escenarios, desde los usuarios y consumidores que lo hacen de una manera recreativa, hasta los que tienen relaciones espirituales en todas sus formas, hasta los que tienen también dinámicas de consumo muy problemáticos. Todo este tema, todo nuestro trabajo, la posibilidad de incidencia en muchos escenarios y ese diálogo que hemos tenido también como principio con el usuario constantemente, nos planteó una cuestión muy importante frente a la participación en UNGAS 2016, frente a los escenarios de este posacuerdo, de este tránsito, de esta búsqueda de desintensificar la guerra, que fue básicamente una campaña que decidimos lanzar exactamente en UGAS, que se llama Coca Regulada, Paz Garantizada. Coca Regulada, Paz Garantizada, ¿qué es o qué busca hacer? Básicamente busca hacer un escenario, una plataforma, un gran momento conservado en el tiempo, donde queremos invitarlos a dialogar, a discutir, a acumular, a generar, a intercambiar evidencia científica en torno a la posibilidad de la regulación de la cadena de producción y del consumo de cocaína de manera recreativa, de entender también la cocaína como un derivado de la coca, que pueda tener un acceso legal y que esté disponible también para usos no ¿Aló? Es que se me va. Tener la posibilidad de hablar y de tener acceso a la cocaína como un producto derivado de la coca, con acceso legal, con posibilidades de uso libre y enfocada también al uso recreativo. ¿Por qué nos metimos en este chicharrón? Es la gran pregunta. Frente a la sombra o las cuestiones del posacuerdo, para nosotros es muy claro que el narcotráfico es uno de los elementos que más gasolina le ha dado a la guerra, y que si estamos interpretando las posibilidades de desintensificar el conflicto, desintensificar ciertas manifestaciones de violencia, muchas de ellas están asociadas al narcotráfico. Muchos de los grandes problemas de territorio están asociados al narcotráfico. Eso no significa que el narcotráfico vaya a acabar, porque cuando legalicemos, si se da o si pasa, la cocaína va a haber cualquier otro tipo de mercado y va a haber cualquier otro tipo de producto que va a estar pendiente. En este momento histórico, la cocaína y el tráfico de cocaína es algo que transversaliza la situación del país. Donde los dos eslabones que más débiles son los más afectados. El productor rural, que se mantiene en el vaivén, en la lucha organizada, en el ejercicio de movilización entre los narcotraficantes, entre la provisión del gobierno, entre el estigma mismo de una sociedad que no entiende ni tiene una relación con el productor, no tiene esta construcción subjetiva, digamos, que sociedades como Perú, como Bolivia tienen con la coca, sino son un montón de usuarios extrañados también de la relación y el poder que tiene el productor rural. Y
usuarios a los cuales les llega un producto basura, que si lo hablamos en términos de salud pública, en términos de reducción de riesgo, uno de los primeros principios sería tener a disponibilidad un producto completo, un producto con ciertas características organolépticas, con ciertos elementos de seguimiento, que reduzca los grandes males que tiene el consumo de cocaína, que también están asociados a todos los adulterantes, a todas las sustancias falsas que están en el marco de la producción y que obviamente se albergan en lo ilegal. Mucho de la idea de generar esta plataforma es también generar una responsabilidad compartida. Digamos que en este marco un poco tan espiritual también, tan exaltado sobre el uso de la coca, nosotros no queremos partir de un principio, de una verdad asociada a la legalización de la cocaína. Al contrario, queremos partir de una incertidumbre que es invitarlos a este diálogo, y qué mejor que los expertos, qué mejor que los cultivadores para alimentar un diálogo y en una gran plataforma abierta que es esta campaña. Queremos responsabilizar un poco al usuario de cocaína, al usuario que está en las fiestas, al usuario que está en los bares, a esos usuarios que estamos en todo lado, que también es nuestra responsabilidad. Me pareció muy bien lo que decía el Taita esta mañana. Yo le agregaría algunas otras palabras, y es que el problema de la coca y de la cocaína no es solamente una cuestión de los indígenas y de los campesinos, o quienes detenten la fuerza para la prohibición. Creo que sí es una cuestión de todos, más en una sociedad que ha estado tan salpicada en todas sus formas por, ya sea el castigo o para algunos el premio del narcotráfico. A partir de análisis e intuiciones de consultar otros elementos, también nos damos cuenta que en este gran proceso de dejación de las armas, solo la parte más comprometida con los procesos ideológicos y con los procesos políticos de la base militar activa de las FARC es quien se va, digamos, a realmente desmovilizar o entrar en este juego del hacer política. Pero vamos a tener un gran volumen de la base militar, de las FARC, de la base que estaba combatiendo, que no se va a vincular a ello. Y vamos a dejar la golosina del narcotráfico para que entre una gran disputa. Para nosotros es súper importante en este momento comprometer, como les digo, desde los usuarios hasta los gobiernos, porque creo que no es una sola cuestión. Este tránsito no es algo de impacto o afecte solamente a Colombia, es algo que tiene un impacto para Latinoamérica, para otros países productores, que va a tener un impacto para los países que son zonas de tránsito, y que igual frente, como lo decían ahorita, mientras no haya claridad también de la gran demanda de los países consumidores, nosotros podemos hacer muchos esfuerzos, pero vamos a seguir en ese vaivén. Y mientras ese mercado siga existiendo, pues vamos a estar sometidos un poco a su dictadura, a menos que empecemos a tomar decisiones de base, decisiones muy concretas al tema. Y para nosotros un buen punto de partida pues es invitarlos a esta campaña, invitarlos a participar, invitarlos a que nos estén aportando sus estudios, nos estén aportando los estudios que conozcan y podamos hacer una rotación efectiva de conocimiento y de diálogo y de conversación, y por qué no cuando lleguemos a puntos extremos pues de discusión. Más bien está acumulada como con una serie de datos y elementos de contexto, pues que creo que ustedes conocen mejor que nadie, como para que yo me ponga aquí a volver a hacer una gran colección de ellos. En un estudio que desarrolló la Universidad Externado bajo un ejercicio prospectivo, pues manifestaban lo que les decía respecto a la gran masa de gente de las bases militares y que está metido en el negocio, que no va a entrar a la desmovilización y que debe tener una perspectiva. En el ámbito pues del desarrollo rural campesino, de las alternativas productivas, para nosotros también, no sé si decir que es muy claro o decir que es una intuición, el hecho de que el gran volumen de producción de hoja de coca que tenemos en Colombia no se va a menguar, no va a satisfacer y va a exceder todas las demandas del mercado nutricional, del mercado tradicional, donde los excedentes, ¿qué van a venir a hacer otra vez? Vamos a volver a entrar al juego del narcotráfico. En un escenario real para los campesinos que vienen de estos procesos, pues el campesino tiene una mente muy pragmática. Hablar de la producción es también algo parte que hace de su espiritualidad y de su construcción subjetiva. Hay que darle soluciones y elementos verdaderos y basados en la praxis y en la comprensión de sus prácticas, que tal vez no se están contemplando solamente con la sustitución, solamente con ejercicios organizativos para la comercialización de productos tradicionales, y es una obligación, pues creo que no solo del Estado, sino de todos los que estamos trabajando en las diferentes ópticas, pues repensarnos y un poco abordar y aportar
a dar respuestas como las que nos planteaban en el foro anterior a esas grandes preguntas que creo que a todos nos recorren y nos corroen a veces, varias veces en el día por dentro. Y pues bueno, básicamente esto es la invitación, métanse a la página, vean los documentos, dejen los documentos, dialoguen con nosotros y pues permítanos llevar también este escenario de diálogo y esta conversación para que tenga un peso, para que realmente sea manifestada en acciones, en políticas, bueno, y en este intento de construir una sociedad diferente tal vez. Bueno, muchas gracias. Voy a invitar a los panelistas, que por favor se sienten aquí porque hay un par de preguntas. Voy a invitar a Jorge Hurtado, por favor, y a Juan Camilo Maldonado. Les han hecho preguntas directas a ellos dos, entonces vamos a tener esta sesión de preguntas. ¿Listo? La primera pregunta es para Jorge Hurtado, que dice, en Bogotá hay un creciente problema de consumo de bazuco. La mayoría de los habitantes de calle consumen esta droga. ¿Cuál es la relación del bazuco con la hoja de coca, con la cocaína, y si el doctor Jorge Hurtado conoce algún tratamiento? Bueno, sí, un poco difícil porque era más o menos el contenido de todo lo que hemos hecho, ¿no? El bazuco es el sulfato de cocaína, básicamente, es una pasta de coca muy impura, que ya les conté, no solo es una molécula, sino son dos. Entonces, realmente es muy potente y al tener azufre permite utilizarla en el fumado, que no se puede fumar la cocaína, el clorhidrato. Al ser fumado permite una asimilación violentísima de cocaína que produce el orgasmo químico. El orgasmo químico es compulsivo y la compulsión es una enfermedad seria. Entonces, la propuesta que traje y que termina de informar sobre esto es la hoja de coca, el masticado de hoja de coca o los productos derivados de hoja integral. Y ahí voy a aprovechar para hablar un poco sobre el tema anterior, donde legalizamos la cocaína para uso recreacional, y yo estoy de acuerdo con Camilo en que no, porque no es una sustancia natural, es un químico. Es como decir, legalizamos la meperidina, que es un derivado sintético del opio, o simplemente legalizamos los antibióticos de venta libre. No, porque no son naturales. Yo no necesito consumir cocaína después de que descubrí el masticado, después de que descubrí o fabriqué, mejor dicho, inventamos las pastillas de coca justamente para no consumir cocaína. Y la gente que hemos logrado ayudar para que salgan del uso compulsivo de cocaína, básicamente clorhidrato, pasta, bazuco, todo aquello, justamente para eso se hizo estas pastillas. Entonces yo recomiendo pues orientar a la población a consumir los derivados legales de la hoja integral, conste, porque la cocaína, mal llamada, es un fragmento altamente potente, tóxico, muy útil, fantásticamente útil en los quirófanos, porque antes de la cocaína, como nos sacaban un diente, nos emborrachaban, nos daban un golpe en la cabeza para desmayarnos o nos amarraban. La cocaína significó el paso de la prehistoria a la historia de la medicina. Lo que pasa es que somos gente moderna de algún modo, aunque tengamos muchos años, pero no hemos vivido la época de los preanestésicos. No hemos vivido el terror de ir a sacarse una muela sin anestesia. Y eso fue la cocaína. Pero entonces es una droga de altísimo valor y justamente la prohibición vino para apropiarse. Las transnacionales se apropiaron porque fue una droga maravillosa en el quirófano. Ahí hay un poco de ambigüedad, porque esta mañana hablábamos, me decían, le vamos a entrar a la medicina, ¿cómo es? A la marihuana medicinal. Ojo, porque los que prohibieron las tres plantas, la coca, el cannabis y la amapola, fueron las transnacionales.
farmacéuticas para apoderarse de estas 3 maravillosas plantas que cambiaron la medicina, que nos aliviaron el dolor. La prohibición, resumiendo, es el monopolio del alivio del placer y del alivio del dolor y del privilegio del placer por las farmacéuticas. Esa es la guerra de las drogas. No tiene fundamentos médicos, filosóficos, nada. Es simplemente qué valiosas estas 3 plantas alivian el dolor. Yo puedo dejar de comprar cualquier medicamento, pero nunca un analgésico. Puedo robar para comprarme un analgésico cuando me duele la muela. Maravilloso negocio. Entonces nos apropiamos. Nosotros, las transnacionales farmacéuticas, somos los únicos responsables de manejar estas plantas tan peligrosas. Déjenos a nuestro cargo. Ustedes no. Eso fue. No hay una sola evidencia en Naciones Unidas, y tuve oportunidad de invitarlos a Bolivia cuando formé parte de la constitución política nueva de mi país. Les dijimos a las Naciones Unidas, ¿sabes qué? Vamos a volver a la coca hasta símbolo patrio de mi país, así que si ustedes tienen algo en contra, este es el momento, porque estamos haciendo la ley máxima. Y vinieron, a pesar de la oposición de mucha gente allá, vinieron, y ¿saben qué trajeron para respaldar su posición de prohibición? Trajeron el informe de Howard Fonda de 1950, un librito de 100 y tantas páginas, donde no existe una sola mención a los estudios médicos. El informe del 50, en la que se basó la prohibición de la coca, simplemente es un conjunto de opiniones de cierta gente que ellos consideraron que eran los que sabían, que eran los políticos, que eran los empresarios, fundamentalmente. Entonces no hay bases médicas para la prohibición, por lo menos de la hoja de coca, que yo sepa tampoco de las otras. Más bien al revés, sí. Hay un fundamento médico que son drogas maravillosas para el control del dolor. Por eso están prohibidas. Entonces, entrar a la medicina, a la marihuana medicinal, es entregarle otra vez a las transnacionales farmacéuticas el poder. En mi opinión, la legalización de la marihuana que se está produciendo, especialmente en los Estados Unidos, es porque ya tenemos una marihuana transgénica también. Eso facilita una apropiación. Gracias, Jorge. Teniendo en cuenta que las políticas públicas son una respuesta a las necesidades y demandas de la sociedad civil, ¿usted cuál cree que es la necesidad principal en este momento sobre el tema coca, que requiera ser atendida mediante la implementación de una política pública? Yo no soy experto en política pública, pero lo que te diría así de inmediato sería conocimiento. Yo siento que no hay suficiente conocimiento en ningún área. Incluso contigo estábamos hablando de afuera de todo el tema de apoyos de Colciencias a investigaciones que tengan que ver con harina de coca y con todo lo que están haciendo acá con la coca. Creo que necesitamos más información. Un país como Colombia, cuyo producto de exportación por excelencia ha sido un derivado de la coca, cuyo gran drama ha sido la cocaína, debería invertir mucho más en políticas públicas que generen conocimiento, al menos eso. De ahí en adelante pues creo que hay una cantidad de necesidades, pero no me atrevo yo a ser el formulador de esa prioridad. Mañana tendremos expertos en el tema que nos van a contar con lujo de detalle las propuestas que hay a nivel nacional. Para John, ¿desde qué edad se puede iniciar el consumo de la harina de coca? ¿Y en qué enfermedades está contraindicado el consumo de harina de coca? ¿Desde qué edad? No sé cuál es el consumo en niños, en bebés. Me imagino que en términos de agua de coca debe ser desde los primeros meses de vida, tradicionalmente, ¿no? ¿Y qué es lo otro que me has preguntado? Si existe, ¿en qué enfermedades está contraindicada la harina de coca? Lo que yo conozco con claridad es presión alta. La gente que tiene presión alta, la harina de coca tiende a subírsela. Y entonces la gente le da taquicardia, le sube la presión. Ya. Eso es lo que he visto, he leído también, ¿no? En pacientes.
La harina de coca, la mayoría, la gente que sufre de frío, por ejemplo, de presión baja, la harina de coca les cae maravillosamente bien, toleran grandes cantidades. Los que tienen una presión alta no, o usan muy poco o no les va bien. Les da taquicardia, se sienten mal. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.